Bueno, hoy tenemos que continuar porque nuestro trabajo todavía aquí no ha terminado. Mientras estemos en esta tierra, pues tenemos que seguir predicando, ¿verdad?, el Evangelio y creciendo a través de la palabra. Hoy nosotros tenemos una tarea, ¿verdad? Y esa tarea, pues, la que nos va a ayudar a estudiar hoy también, la Biblia, porque de hecho estamos estudiando es la palabra del Señor. Por cierto, aquí tengo también los papeles con los nombres de todos nuestros hijos para que estemos orando por ellos siempre. Recuerden que estamos orando por nuestros hijos, ¿verdad que sí? Nos soltamos a nuestros hijos nunca en el nombre del Señor, ¿verdad? Hasta que el Señor se haya formado completamente en ellos, así como en nosotros. Vamos a estudiar hoy los libros del Antiguo Testamento. Vean, yo sé que hay personas que, oye, se les dificulta un poco la lectura, pero nosotros estamos viviendo un siglo tan bueno, ¿vale? Que la tecnología ha avanzado tanto que usted la Biblia la escucha ahora. Antes había que leerla, ahora la escucha. Usted puede parar en la mañana, yo lo hago así, yo me paro en la mañana y los 3 capítulos los pongo a sonar. Y cuando no entiendo algo lo retrocedo y cuando no detengo el audio y lo leo para comprenderlo más. Entonces, hoy, por ejemplo, yo estaba estudiando en YouTube, escuchando todo el Antiguo Testamento en 56 minutos. Una cosa impresionante, de verdad, ese resumen que hizo esa persona acerca del antiguo pacto, cómo fue Dios pasándose desde un estado hasta otro, o sea, cómo Dios completó su plan, su propósito en el antiguo pacto y cómo aún en el antiguo pacto nos dio señales del Mesías que vendría a restaurar todo en la tierra, que ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de llegar al Nuevo Testamento tenemos que pasar ¿por dónde? Por el antiguo, ¿verdad? Debemos conocerlo. Entonces, hoy tenemos como tarea saber quiénes son los escritores de los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cuántos hicieron su tarea? A ver. ¿Sí? Vamos a ir compartiendo entonces un poco. Pues vamos a leer quién escribió Génesis, por ejemplo. ¿Quién escribió Génesis? Vamos a ver los que tienen sus tareas hechas. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Ok. ¿En qué año escribió Moisés ese libro? 1491, 1450 antes de Cristo, ¿verdad que sí? Ok. Ese libro, ¿qué contiene? ¿Qué es lo que habla ese libro? ¿Qué tipo de literatura tiene ese libro? Según la investigación que ustedes hicieron. ¿Ah? Vamos a leerla, ¿sí? Porque si no la sabemos, la vamos a descubrir hoy, ¿ok? Vamos a ver lo que es la importancia de ese libro y también el propósito de ese libro. Ok, para entender el propósito del libro de Génesis, debemos recordar que el objeto principal de todo el Antiguo Testamento es narrar la historia de la raza escogida, como implica su mismo nombre griego de Génesis. Uno de los propósitos del libro es trazar los principios de la historia de la humanidad. ¿Qué significa Génesis? Principio. Entonces, ¿cuál es el propósito del libro? Mostrarnos el principio. O sea, imagínense si nosotros nos encontramos en la Biblia con el Antiguo Testamento, pero no encontramos el libro de Génesis. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo primero que vamos a decir, ¿dónde salió? Ahí es donde entran esas disyuntivas que alguna gente que no estudia la Biblia y no cree en la Biblia, cuando ellos dicen, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Pero como nosotros sí estudiamos Génesis, tenemos el principio allí, sabemos que Dios, cuando forma al hombre, antes de formar al hombre, ya había hecho ¿qué? Todos los animales. Entonces, ¿quién formó a los animales? Ahora, ¿qué Dios le dio a Adán para que hiciera con los animales? Les pusiera nombre. ¿Quién le puso el nombre entonces a la gallina? Entonces ahí no los encontramos en la Biblia, o sea, está listo. Lo que pasa es que nosotros buscamos mucho la lógica, ¿verdad que sí? Y entonces estamos como que tratando de darle a todo el mundo respuesta. ¿Usted no le ha pasado eso en la vida? Que la gente viene a preguntarte, por ejemplo, yo tengo un amigo mío que siempre vive diciendo que a los indios los brotó la tierra. ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde salió el primer hombre y la primera mujer? ¿De dónde salieron? ¿El primer hombre de dónde sale? Del polvo. ¿Pero quién lo hizo? El Señor. No lo brotó la tierra, ¿verdad que no?
Entonces lo que pasa es que como hay esa mentalidad todavía, que por qué uno es indio, por qué el otro es negro, por qué el otro es blanco, por qué el otro es esto, y entonces la gente siempre buscando la lógica. No, lo que pasa es que estos son blancos porque estos viven en el Polo Norte, estos son negros porque viven en África y cosas como esta. No, no hay necesidad de estar dando ese tipo de explicaciones, porque de una u otra manera nosotros mismos a veces no tenemos ni respuesta. A veces en nuestras casas nos damos cuenta que todos somos distintos. Mire, hay familias que todos los hijos se parecen, es cierto. Pero hay familias que no se parecen. Y usted cuando busca el parecido, ¿a quién busca la mamá decir que se parece? A un abuelo, ¿verdad que sí? O al bisabuelo, o al tatarabuelo. ¿Por qué? Porque son genes, genética. Y la genética siempre va a buscar, como dijo el apóstol Manrique un día, busque mejorar la raza, así sea echándole a perder la de ella. ¿Le escucharon eso que él dijo? Porque a veces buscamos mejorar la raza, así sea echando a perder la del otro. Es mentira. Porque de una u otra manera, cuando usted ve la raza humana, ¿cómo nos vemos nosotros todos? Somos iguales, diferentes colores, la fisionomía, todo es distinta, pero tenemos los mismos rasgos. ¿Por qué tenemos los mismos rasgos? Porque fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De nuestro Dios. Ahora, ¿conocen ustedes lo que significa la palabra Pentateuco? Alguien que no sepa lo que es Pentateuco para explicarlo. Ok, ¿qué es el Pentateuco? El Pentateuco significa los 5 libros de la ley. Por eso es que se llama Penta de 5, Teuco de ley. Ahora, ¿cuáles son esos 5 libros de la ley? A ver, ¿alguien que me lo diga? Ok, diga los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, ¿por qué se llaman los libros de la ley? Eso es interesante también saberlo. ¿Por qué son libros de la ley? Ajá, está bien, porque le escribe Moisés. Pero ¿qué dicen esos libros? Sí, porque hace referencia, ahí encierra la directriz que le dio el Señor a su pueblo, donde le rige pues cómo se iban a comportar en las diferentes áreas. Porque esas, vea, sí, exactamente, son las leyes, exacto. Pero eso tiene también un componente y es una dispensación. Recordemos que en el principio era la dispensación de la inocencia. Este Adán era inocente. Después de que él cae, entra la dispensación de la conciencia. Ya él, sus ojos fueron abiertos, ya él sabía lo que era la maldad también. Él ya sabía todo lo que, las consecuencias inclusive de su decisión puede haber permitido que la mujer y que él también probara también del fruto, pero después viene la ley. ¿Y cuál es la ley? Esa otra dispensación que es lo que nosotros vemos, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad que sí? Y hay todas las leyes higiénicas, todas las leyes, por ejemplo, acerca de la sexualidad, las leyes incluso del sacerdocio, las leyes del ganado, o sea, todo se establece a través de leyes en la Biblia. ¿Quién escribe esos 5 libros entonces? Moisés. Ah, eso es muy importante. Ok, vámonos entonces al próximo libro después de los 5 primeros libros. ¿Cuál es ese libro? Josué. ¿Quién escribe Josué? Josué. Léanlo, ¿a dónde dice que lo escribió Josué? Lo escribió en el año 1405, 1380 a.C. Ajá, ¿y qué habla el libro de Josué? ¿Qué nos enseña el libro de Josué a nosotros? Josué es el, digamos, me llama mucho la atención que el nombre de Josué en hebreo, en su lengua, se escribe también Yeshua. Entonces, que Josué es una referencia, una referencia a lo que es Jesús, a lo que representa Jesús para con nosotros, que en ese tiempo Josué se le comisiona para sacar al pueblo de donde estaban en el desierto y llevarlo a la tierra prometida, a la tierra prometida, y ellos pues, entonces hace referencia a lo que nosotros estamos, a lo que Jesús se muestra en nuestra vida y nos abre el camino para llegar al camino. Ok, pero ¿cuál es el propósito del libro como tal? ¿De qué nos habla el libro de Josué nosotros, cuando nosotros leemos el libro de Josué? ¿Qué es lo que más se menciona allí? Creo que me habla de los acontecimientos que pasó en ese trayecto. O sea, él presenció eso. La conquista, recuerden, la conquista. Y la división de la tierra. Sí. ¿Cuál fue la primera, digamos, cuál fue la primera ciudad
que ellos entraron a conquistar, que era una ciudad fuerte y fortificada. ¿Cuál era? La de los gigantes. No, ya va. ¿Cuál es esa? La que habla de las vueltas que le dio Josué y los muros se cayeron. Mire, cuando usted lee, el libro de Josué, usted se da cuenta que fue un libro de lucha, de batalla. Él conquistó la ciudad de Hebrón, él conquistó la ciudad de Jai, que es la de los gigantes, él conquistó Jericó. ¿Por qué? Porque era un estratega militar. Comprendamos esto. Josué era un estratega militar. El sucesor de Moisés, el hombre que después llevó también al pueblo en seco, a pasar el Jordán en seco, el hombre que llevó al pueblo a darle vueltas a los muros de Jericó y que vio caer esos muros. Pero el hombre que también repartió las tribus o los terrenos a las 12 tribus de Israel, porque recordemos que eso viene después de Génesis. ¿Saben que Génesis nos conseguimos a qué? A Jacob, ¿verdad que sí? ¿Quién fue Jacob en Génesis? Jacob fue El señor Parra, deje otros que hablen. ¿Quién fue Jacob en Génesis? El padre de las 12 tribus. Exactamente, pero resulta que en ese tiempo quien estaba gobernando no eran justamente las 12 tribus. ¿Quiénes estaban gobernando? Los egipcios. Recordemos que ellos estaban después en esclavitud ya para el éxodo. Entonces, después que los sacas del desierto, que eres uno de los que andas con Moisés, que eres parte de la conquista, que sacas al pueblo nuevamente a la conquista, a destruir a los enemigos, después tienes que repartirles las tierras. Y recordemos que hubieron 2 lugares también que se le entregó a él. ¿Y el otro a cuál otro chico? ¿Josué quién era el otro? Caleb. Por eso es cuando nosotros leemos Jueces, nos damos cuenta de datos muy interesantes. Y es lo que nos lleva a nosotros a descubrir en este tiempo quiénes son esas tribus, quiénes son esa gente. Por ejemplo, cuando usted está en el libro ya de los Jueces, ¿se salta cuál libro? ¿Qué viene después de Jueces? ¿Qué viene después de Jueces? ¿Ah? ¿Quién escribe Ruth? Samuel. Pero después de Jueces viene Ruth. ¿Qué dice el libro de Ruth? ¿De qué nos habla? ¿Cuál es el propósito del libro de Ruth realmente? ¿Qué nos muestra el libro de Ruth? Después de Jueces no viene Ruth. De Josué no viene Ruth, viene Jueces. Sí. Después que viene Ruth. ¿De qué se trata el libro de los Jueces? ¿Qué dice el nombre? ¿Qué es lo que dice el nombre? Si yo digo el libro de los Jueces, ¿de qué se trata? ¿Quiénes fueron jueces en la Biblia? Nómbreme un juez. Ay, mis hijos. Débora, la única mujer juez en la Biblia. No existe otra. ¿Cuál fue una de las conquistas más grandes que tuvo Débora? ¿Qué era un juez en la Biblia? A ver, ¿qué era un juez en la Biblia? ¿Qué es un juez ahorita? un juez que está recibido de autoridad, que dicta justicia, que toma decisiones. Entonces, ¿qué era lo que hacían los jueces en el tiempo de los jueces? Es una disposición. Es otra dispensación también. Nosotros estamos en ¿cuál dispensación ahorita? A ver si lo sabemos. De la gracia. De la gracia. ¿Dispensación qué significa? Dígale qué significa. Dispensación tiene que ver, cuando hablamos de dispensación, es el trato que tiene Dios en ese momento con su pueblo. Es decir, nosotros tenemos un trato para con nuestros niños cuando tenemos un trato de estar con Jaime y con Isaac, porque están en esa edad hasta su capacidad, pero cuando están con Adriana y con Eva, yo tengo otro trato. Ok. Sí. ¿Cuál entonces es uno de los jueces más relevantes en la Biblia? El más relevante de todos para usted. Para mí es Samuel. Para otros dirán, ya va, déjame acordarme cuáles fueron. Sansón fue uno de los jueces muy relevantes. ¿Por qué? Porque Sansón tenía todos los atributos de Dios para ser un juez extremadamente poderoso.
Pero ¿qué hizo Sansón? ¿Qué fue lo que hizo que desviara su corazón? ¿Ah? Una mujer en específico, Dalila. Porque esta mujer fue la que logró traicionarlo a tal punto que él le dijo dónde era que poseía la fuerza. Pero como la misericordia de Dios es tan tremenda, aún en el día de su vergüenza, cuando le habían sacado sus ojos para avergonzarlo allí en una fiesta que habían hecho, en un templo pagano, ¿qué hizo Dios con él? Este hombre clamó al Señor, el Señor le dio fuerzas tan tremendas que ese día murió más gente de la que él había matado antes. Entonces eso nos muestra a nosotros que Dios no le quita al hombre los dones como tal. O sea, lo que Dios te dio, el llamado que Dios te dio, Dios no te lo va a quitar. Nosotros podemos inclusive sí botarlo, perderlo, descuidarlo o inclusive dejarlo que se apague, que se enfríe, pero Dios sigue siendo Dios. Entonces, en ese deseo del corazón que Dios tiene, ¿verdad?, de traer sobre nosotros siempre esa vida de Él aún en el momento de mayor, digamos, tragedia para la vida de este hombre, porque este Sansón fue un hombre excepcional. Ahora, ¿qué nos muestra a nosotros, por ejemplo, el libro de los jueces? Primero, las condiciones políticas que tenía Israel eran pésimas, eran malas. Lo otro eran las condiciones sociales, eran tan malas como lo eran las políticas, porque el pueblo de Dios se mezcló con los cananeos y estos les enseñaron costumbres impuras. Los israelitas celebraron matrimonios mixtos y esto acarrió también consecuencias desastrosas. Y otra cosa también eran las condiciones religiosas. El espíritu religioso del pueblo había decaído. Israel no había dado a conocer a la nueva generación la obra gloriosa que Jehová había hecho en favor de su pueblo elegido. Esto es una cosa impresionante, porque cuando usted lee, por ejemplo, Éxodo, que José, digamos que muere en una de las etapas más, pudiéramos decir, poderosas de su vida. El gobierno de José allí, o su puesto en el gobierno ahí en Egipto, fue glorioso, preservó la vida inclusive del pueblo de Israel. ¿A través de qué? De la estrategia que Dios le había dado de guardar los alimentos y tener comida para alimentar a todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿qué ocurre cuando comienza Éxodo? Es una cosa impresionante. Dice que habían pasado ya el faraón que era con el que estaba José. Y había venido un faraón que no conocía a José. Imagínate qué había pasado con ese pueblo de Israel. Se habían descuidado inclusive de Dios. O sea, quiere decir que ese pueblo ya no tenía como costumbre adorar a Dios. Tenían las adoraciones paganas. Incluso yo estaba meditando mucho en lo que es el cuerpo de Moisés, que dice que Dios mismo lo sepulta. Eso lo puedes conseguir en Éxodo capítulo 34. Dice que Dios mismo sepulta a Moisés. O sea, Dios le dice, ya está listo, vas a morir, y Dios mismo sepulta a Moisés. Y el cuerpo de Moisés no se consiguió jamás. ¿Usted se imagina si esa gente hubiese conseguido el cuerpo de Moisés? ¿Cómo ellos hubiesen hecho de Moisés más bien una estatua, hubiesen idolatrado a Moisés? Mire, Dios mismo sacando del escenario a Moisés, ¿para qué? Para impedir esa adoración. ¿Pero por qué? Porque son distracciones que trae el pueblo. Vea cómo estaba el pueblo de Israel distraído. Que están en el tiempo de los jueces y esa gente no quería nada con Dios. Imagínense, era como que un juez que juzgara, pero ¿a qué juzgaba el juez? Si al final de cuentas la gente hacía lo que quería. No había el temor del Señor, no había el respeto tampoco por el Señor. Incluso cuando usted se consigue, ya para empezar ya los próximos libros, que es Samuel era un juez, de hecho fue el último juez y también fue un profeta, ellos le piden a Samuel rey, como las otras naciones tenían rey. Ahora, ¿por qué ellos le piden rey? Vean digamos la justificación que ellos buscan. Nosotros queremos un rey porque tus hijos tampoco son buena gente, imagínate. O sea que ni los hijos de Samuel servían al Señor. Así era la decadencia espiritual que tenía la gente en el tiempo de los jueces, que ni siquiera los hijos, o sea, este es el último juez, ¿a quién vamos a poner de juez si los hijos de este no cumplen tampoco? Y ahí es donde se establece que ellos le piden a Samuel un rey como las demás naciones tenían rey. Ahí es donde nosotros vemos primera de Samuel y segunda de Samuel, donde nos encontramos los tres reinos más poderosos, que fue el reinado de ¿quién? De Saúl, el de David y el de Salomón. Y después vemos la decadencia, cómo se separan
los dos reinos. O sea, un reino se dividió en dos. Y fue una cosa desastrosa. Usted se consigue reyes en la Biblia, en la primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónica y segunda de Crónica, que eran desastrosos. ¿Sabían ustedes de Acaz? ¿Conocen a Acaz en la Biblia? Que tenía inclusive 450 falsos profetas, que es cuando Elías va allá y los desafía. Imagínense quién eran los que profetizaban en el pueblo de Israel. La calidad de profetas que tenían para el tiempo de los reyes. Alejados por completo del Señor. Por eso es cuando nos encontramos también a los profetas mayores y a los profetas menores en la Biblia, nos damos cuenta de que toda la profecía tenía que ver con juicio. El profeta Isaías, excepto el profeta Isaías, que eran de esperanza más bien. Llegaría el Redentor, vendría, como es un hijo nos ha nacido, un niño nos ha nacido, y este será el Salvador del mundo, y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, fue distinto allí. Pero lo demás, cuando usted lee, por ejemplo, la profecía de Jeremías, que es catalogada como el profeta llorón. ¿Por qué el profeta llorón? Aparte que estaba en el exilio, aparte de que era un rehén, aparte de que la profecía era siempre con violencia. Oye, ¿cómo no iba a estar llorando el hombre? Ver cómo estaba la condición religiosa y social de Israel. Ahora, ¿quién escribe en los libros de los profetas? A ver. ¿Quién escribe Jeremías? ¿Quién escribe Abdías? ¿Ah? Pertenecen a los mismos profetas. Mire, todos los nombres pertenecen a los profetas. O sea, Nehemías, Lamentaciones. ¿Quién escribe Lamentaciones? Jeremías, porque son las mismas Lamentaciones de Jeremías. ¿Ok? Exactamente. Por eso que hablan de que es el profeta llorón. Ahora, los salmos. ¿Quién escribe los salmos? Hay salmo de David, inclusive hay un salmo de Moisés, que usted se lo consigue en los salmos. Parece que dice que no nada más David escribió el libro de Salmos, sino que había La mayoría. La mayoría sí las escribe de David. pero hay uno Los hijos de... Ahora, ¿por qué aparece el libro de Ruth en la Biblia? A ver, no es una historia que nos querían contar a nosotros de amor de una muchacha que era desplazada y ella quiso amar a su suegra con todo su corazón y serle leal hasta el final. Porque suena, mire, si Netflix hace esa película. Ay, la hicieron, creo que la hicieron. Y bellísima, por cierto, se la recomiendo. La vimos en estos días, ay, qué linda. Ajá, pero ¿por qué aparece el libro de Ruth ahí en la Biblia? Porque viene de David, o sea, esa mujer viene siendo de allí, David viene de allí. Por eso cuando usted escucha en la genealogía de Jesús, dice que Jesús viene de descendencia ¿de quién? De David. Por eso es que decía la gente, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque de ese linaje venía. ¿Ok? Por eso es que aparece el libro de Ruth. E incluso en el Génesis, en el capítulo 37, eso es otra cosa también tremenda, cuando nosotros leemos la Biblia y sabemos qué es lo que está escrito. Por eso es que, mire, hijo, vea, esto que yo les estoy buscando enseñar hoy, ustedes ya lo sabían, yo lo sé que ustedes ya lo sabían, pero lo que nosotros no reforzamos, lo olvidamos. Es así. La mente del ser humano, mire, una cosa que no le olvida es lo malo. Mire, algo que le hagan a uno un mal no se le olvida nunca. Pero a veces nos hace un bien y se nos olvida fácilmente el bien que nos hicieron, ¿verdad que sí? Pero estas son cosas que ya ustedes un día la estudiaron. Porque yo lo estoy dando es un repaso realmente de conocer la Biblia, porque hay que conocer la Biblia. ¿Por qué nosotros tenemos que conocerla? Porque si yo no conozco lo que yo leo, mire, cualquier viento de doctrina yo practico. Y sencillamente creo que yo estoy bien. Y de hecho, ella no es para contender. Esto no es para demostrar quién sabe más que quién. Ella nos sirve ¿para qué? Para nosotros conocer más a nuestro Señor. Ahora, el capítulo 37 de Génesis nos habla a nosotros ¿de quién? De José. Vamos a buscar Génesis. Ese libro está muy bueno. Ese capítulo 37 de Génesis nos habla a nosotros de José. La historia de José. Pero se mete un capítulo 38 que cuando usted lo lee, usted dice, ya va, ¿y esta historia por qué se me metió aquí en el centro? Y ahí no la menciona más nunca. Nunca más usted se va a conseguir esa historia después de ese capítulo 38. Pero usted más adelante se consigue quiénes fueron estos. ¿Quiénes fueron estos personajes
que nacieron de esta relación. Y es Judá y Tamar. ¿Quién era Judá? Diga, un hijo de Jacob. Uno de las 12 tribus. Ahora, ¿de dónde viene entonces David? ¿De qué tribu? De la tribu de Judá. Por eso es que nos la encontramos a él metido por acá, en esta tribu. Ahora, ¿qué sucede con esto? Acá hay una horrorosidad, ¿verdad? Usted lee ese capítulo. Usted dice, Dios mío, ¿esto de dónde salió? Este hombre tenía varios hijos. Él se va, incluso ellos, después que hacen lo que hacen con su hermano, ellos migraron. El papá tenía un dolor, un duelo por la muerte de su hijo, porque el papá pensaba que el hijo estaba muerto. ¿Y qué hace este Judá? Él la agarra para otras tierras. Y por allá él se casa y tiene unos hijos. Dice que los hijos de él eran perversos. Eran hijos malos. Y uno de los hijos de él muere. El primero muere porque Dios mismo lo mató. ¿Por qué? Por causa de la maldad de este muchacho. Imagínense la maldad que tenía. Que Dios mismo decide sacarlo. No deja descendencia porque muere. La mujer de este hombre se la entregan al otro hermano. Pero ese otro hermano, yo creo que era tan re malo como el primero, que él no le llegaba a la mujer dentro. O sea, cuando tenían relaciones sexuales, él lo hacía en la tierra porque él no quería dejar descendencia de su hermano. Porque no iba a ser su descendencia, iba a ser la descendencia del hermano. Cuando Dios ve tal aberración, ¿qué hace Dios? Lo mata también. El papá le dice a él, el suegro le dice a la muchacha Tamar, que le va a entregar al otro hijo, pero que todavía no está en edad para casarse. Pero inmediatamente dicen, ¿cómo le va a entregar si esta mujer la mata? Esta es la viuda negra, no le puedo entregar a este otro hijo. ¿Qué hace? La manda a irse, ya ella ve que ya se está pasando el tiempo, se entera que el muchacho crece, no se lo entrega. Ah, bueno, ella llegó, ella agarró y se disfrazó. Y cuando el hombre iba a buscar no sé qué cosa, la consiguió, la confundió con una prostituta, se acostó con la muchacha, no tenía para pagarle. Ella le dijo, bueno, dame el anillo y dame el báculo y esto y aquello. Y él llega y le hace el negocio con ella. Cuando ya se va, manda a su siervo a que busque la prostituta que estaba en la entrada y le devuelva, le pague para que le devuelva sus cosas. El hombre viene, no, nadie conoce ninguna prostituta, que dicen que aquí no hay ninguna prostituta. Ahí no había prostituta. Se entera que la muchacha está embarazada. Mira, la mujer de tu hijo está preñada, adulteró. ¿Qué dijo él? Maten a esa mujer de una vez, saquen y apedréenla, porque según la ley había que apedrearla inmediatamente. Pero ¿y qué dijo ella? Ya va, espérese, antes que me maten. Este hijo que yo tengo, el papá es el dueño de esto. Y este hombre dijo, esta mujer fue mejor que yo. Y ahí es donde nosotros vemos el nacimiento de estos hijos y la cuestión y todo lo demás. Y listo, y se cerró ese capítulo y no se habló más de ellos. Pero más adelante usted se los consigue a esos hijos. Por eso es que cada vez que nosotros leemos un capítulo en la Biblia, que nosotros nos encontramos con un nombre, con un texto. Mire, yo recuerdo una vez una discípula mía que estaba dando una enseñanza y hay unos capítulos que es pura genealogía. Y el hijo de no sé qué y los descendientes y todo esto y no quiso mencionarlo. Mire, eso hay que prestarle más atención de lo que usted muchas veces y yo pensamos. Porque siempre nos vamos a conseguir con uno de esos dentro de otras tribus. O metidos por allá. Incluso cuando usted se consigue, por ejemplo, un Saulo de Tarso. Él pertenecía a una de las tribus de Jacob. ¿Cuál era la tribu? Benjamín. La tribu de Benjamín. Denle un aplauso al pastor que hoy está pulido, ¿vale? ¿Ah? La tribu de Benjamín. O sea que no es casualidad. Tampoco cada personaje influyente en la Biblia, Dios ya lo había sellado, Dios lo tenía marcado. Ahora, ¿qué era la tribu de Benjamín? ¿Qué representaba la tribu de Benjamín? De las 12, ¿cuál era? Tarea para la casa. Hay que estudiar, mis hijos. Era la tribu más pequeña, de las 12 tribus fue la tribu más pequeña. De hecho, era el menor de los 12 hijos también de Jacob. Pero a él le daban un nombre. ¿Cuál era el nombre que se le daba? Lobo arrebatador. ¿Ah? Lobo arrebatador. Eso es lo que era. Entonces nosotros nos encontramos en la Biblia que dice que nosotros debemos ser ¿qué? Astutos. ¿Qué es un lobo? Ah, pero nosotros estamos confundidos nada más con que hay gente que se disfraza de lobo y nosotros somos tontos y no descubrimos los lobos. Saulo le arrebató
la presa del diablo de la Mire, Saulo era el mismo hombre que cuando llegaba a una ciudad y se conseguía una divina, o se conseguía un endemoniado, mire, esa gente quedaba libre en el momento. ¿Por qué? Porque él sabía arrebatarle las almas al diablo. Porque él sabía cuál era el tiempo que él tenía, también sabía el propósito. Amén. Entonces, ok, vamos a continuar acá. ¿Cuál es el libro poético en la Biblia? Uno de los libros poéticos de la Biblia, del Antiguo. ¿Ah? Poético, un poema. Los Salmos también es un libro poético. ¿Cuántos salmos de David son poemas? El libro de Job no pareciera un poema, pero es un poema. ¿Verdad que sí? Usted dice, oye, ese libro de Job, mire, yo conozco gente que dice que ese es su libro favorito. ¿Por qué será el libro favorito para algunas personas? Y hay libros que tienen la Biblia que los cuales se les desconoce su escritor. Sí, un libro que se desconozca su escritor, del Antiguo. A ver, nómbreme uno de ellos. ¿Qué se presume del libro de Esther? A ver, ¿qué se presume? Vamos a ver el libro de Esther. ¿Qué se presume? ¿Quién lo pudo haber escrito? Esther. Vean. Dice que el autor, la mayoría de los estudiosos concuerdan en que el autor haya sido un judío persa. Por la falta de indicios de que aquel libro se hubiera escrito en Palestina, algunos piensan que fue Mardoqueo. Piensan que fue Mardoqueo, pero no están seguros realmente que haya sido Mardoqueo. Ahora, otro libro que no se conozca su autor. ¿El libro de quién? De Job. No se sabe a ciencia cierta quién es el autor de este libro y se han dado varias opiniones. Si se escribió en la época patriarcal, pudo haber sido Job, pudo haber sido Eliú, porque él escribió los capítulos 32 al 37, porque sí dice que fue Eliú el que escribe esos capítulos del 32 al 37, o incluso mencionan a Moisés. Ahora, si se escribe en la época de Salomón, Salomón pudo haber sido el escritor, porque esa es una opinión que sostenía Martín Lutero, que Salomón había escrito ese libro de Job. Ahora, todos los datos que se tienen acerca del tiempo de Job indican que los eventos acontecieron en fechas muy remotas, en tiempo de Moisés o aún antes. Si se escribió en la época patriarcal, la fecha debe ser 2100, 1900 antes de Cristo. Incluso la Biblia no está organizada por orden cronológico. Cuando usted lee, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, los evangelios, hay unos evangelios que son más antiguos que otros, pero los tienen antes. ¿Por qué los organizaron así? Cuando nosotros, por ejemplo, conocemos lo que es el canónico. ¿Por qué? Cuando sabemos lo que son los libros apócrifos. ¿Qué es un libro apócrifo? Anótenlo, porque todo eso usted lo va a tener que aprender y lo va a investigar. Eso es necesario, hijo. A veces uno dice, no, yo no necesito saber eso. Claro que lo necesitamos saber. Y es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque allí vamos a aprender realmente a estudiar la Biblia. Porque de lo contrario lo que vamos es a confundirnos más bien con la Biblia. Mire, yo vivía confundida con la Biblia, en serio. Cuando yo leía la Biblia, yo decía, ¿qué es esto? Dígame cuando yo me encontraba a David enfurecido. Señor, ¿acaso yo no odio a los que te odian? Más gente que es que uno odiando. Y yo digo, pero si Dios lo manda a amar, ¿cómo es que uno odia a la gente? Y cosas como esta. Incluso cuando nosotros nos encontramos, yo estaba estudiando en Éxodo, el capítulo de hoy, donde, mire, Moisés da una orden. Después que él baja, recordemos que él sube al monte, allí Dios le da las tablas de los mandamientos, pero antes de que Moisés bajara ya se habían hecho una estatua. ¿De qué? De oro. Un becerro, de bronce, perdón. Se habían fabricado ese becerro. ¿Quién lo había mandado a fabricar? Aarón lo mandó a fabricar. Usted cuando lee, fue Aarón el que mandó a fabricar el becerro. Por la presión del pueblo. O sea, el liderazgo de Aarón en ese momento quedó, oye, debilitado. ¿Por qué? Porque él accede a que, ok, el pueblo está presionado, Moisés tiene 40 días, Moisés no aparece. Yo creo que tendría menos días cuando mandan a fabricar esto. Bueno, traigan todo acá y vamos a fundir eso, y salió un becerro. Cuando viene Moisés le cuenta, mira, esto estaba fuera de control, yo le dije que trajera. Él lo asumió, él dice, sí, yo le dije que lo trajera y salió este becerro. Ahora, ¿qué le dice Dios? Déjame matar a toda esa gente. Ahí es donde dice Dios, déjame acabar a toda esa gente. Y él dice, no, Señor,
O sea, la misericordia de Moisés fue tan tremenda. Dios, no, Señor. Pero ¿qué ocurre después? No es que Dios se queda así, porque ya va, nosotros podemos interceder y todo lo demás, pero hay cosas que Dios sencillamente las va a hacer y punto. Y Dios es Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le dio a Moisés que mandara a la gente, a los levitas, a que fueran por todo el campamento y mataran a los hombres y mataran a los hermanos. Y mire, ahí mataron, dice que más de 3,000 hombres. Pero no le digo así, pónganse de un lado los que están conmigo. Estos que están conmigo, o sea, los que quedaron del otro lado, estos que están conmigo salgan con su espada y maten. Usted lee eso y dice, Dios mío, ¿qué es esto? Porque Dios mandó a matar a esa gente así. Pero habían cosas que Dios no iba a tolerar. Imagínate con el pueblo de él. ¿Y qué pasa después de eso? No se queda ahí nada más con los 3,000 que mueren. Dice que envió una plaga después de eso. Recordemos que las plagas fueron en Egipto, ¿verdad? Pero ahí Dios les envió una plaga. Y esa plaga tuvo que haber traído muchísima más destrucción de la que ya había habido. Incluso después nosotros también nos encontramos con una de las generaciones que, ya va, no recuerdo, ya va, acá, el manto, no, acá era el rey, el manto, ay, se me fue. No era Babilonia, era el mismo pueblo de Israel ahí, que era uno de estos hombres que estuvo allí con ellos. Total fue que ellos fueron a una batalla también y cuando llegaron escondió un manto babilónico debajo. Y cuando... En Jai, sí, pero este fue en el tiempo ya de Josué. Y esto fue tremendo porque Dios también le dice a Josué que agarrara y sacara a quien había escondido ese manto y lo apedrearan, ¿verdad que sí? ¿Y qué hicieron? Lo sacaron y lo apedrearon, pero había un poco de gente con él, con su familia y todo. ¿Y qué hizo Dios? Trajo también un terremoto y agarró y se tragó a un gentío ese día. ¿Por qué? Porque son cosas que no son permitidas, o sea, no son aceptadas por nuestro Dios. Claro, ese era el tiempo de la ley. Imagínate en este tiempo si Dios hiciera cosas como esta. El pecado, para el pecado siempre ha sido eso, la paga del pecado es la muerte. Amén. Bueno, hasta ahora, ¿alguna pregunta? A ver, alguno de ustedes. O que quiera compartir conmigo algo de lo que usted investigó. Vamos a ver los profetas mayores. ¿Por qué se llaman profetas mayores? A ver, ¿cuáles son esos profetas mayores? Ellos tenían más contenido de escritura que los menores. Claro, siguió más a la profundidad. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Lamentaciones, el mismo Jeremías. Recuerden eso. Sí. Ok. Entonces, ¿de qué escribían ellos? Ajá. Pero ¿de qué escribieron ellos? Por ejemplo, el profeta Isaías. ¿Cuál era el propósito de ese libro? Que ni quiera que te maten, que ensanches tu tienda, que vas a crecer. Pero en cambio, Osea hablaba de lo que pasó en la guerra en el cielo, con los ángeles, la caída. Ese es Ezequiel, papi. Oseas. ¿Está hablando de Oseas? No, el profeta mayor. Estamos en los profetas mayores ahorita. Sí. Vean, el propósito del libro del profeta Isaías es corregir, o sea, era doble, era corregir y consolar, llamar al pueblo al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Dios, animar el corazón de los fieles con visiones del triunfo final del reino del Mesías. La corrección es la nota dominante de los primeros 39 capítulos, mientras que el consuelo es la nota dominante en los capítulos 40 al 66. El tema principal es que la salvación se adquiere por gracia de Dios y no por obras humanas. Isaías capítulo 64, versículo 6. Me gustaría inclusive que leyéramos ese versículo. ¿Qué dice? Porque vean, ya hablaba de la gracia. Acá este profeta ya estaba haciendo mención de lo que era la gracia, ¿verdad que sí? Vamos a leerlo aquí rapidito. Isaías capítulo 64, versículo 6. Ajá. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El 6. Ajá. Isaías 64, 6.
Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Vean aquí lo que dice en esta. Aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que no era por obra. O sea, la gente no se iba a salvar por obra. Era el camino del Mesías, el camino de la gracia. Otro profeta mayor en la Biblia, otro profeta mayor, Ezequiel. Ahora, ¿qué significa el nombre de Ezequiel? Primero, vamos a saber qué significa el nombre de Isaías. Salvación del Señor. En hebreo es Yesad Yahud. El nombre de Isaías significa salvación del Señor. Ahora, el profeta Ezequiel, su nombre significa Dios da fuerza o Dios es fuerte. Amén. El nombre del libro es el nombre de su autor, el profeta Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Era un sacerdote y fue llevado cautivo a Babilonia por el año 597 a.C. Poseía una personalidad atractiva, era muy sensible y vivía bajo la aguda tensión de la más terrible crisis de la historia de Israel. Ezequiel empezó su ministerio profético a los 30 años de edad, en el 5º año del cautiverio babilónico. El valor especial y duradero de la profecía de Ezequiel es de la revelación tan clara que hace de la liberación final del pueblo de Dios. Y el libro fue escrito en los años 570 a.C. durante el cautiverio. Ahora, ¿cuál es el propósito y el tema de este libro? El mensaje de Ezequiel destaca el castigo de Dios sobre el pueblo durante el cautiverio y la restauración futura del pueblo. Por eso es que ahí nos conseguimos capítulos tan extraordinarios como Ezequiel capítulo 37. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 37? El valle de los huesos seco. El Señor dice que lo lleva en una visión y lo lleva a un valle, y en ese valle lo que había era una cantidad de huesos, y el Señor le hace una pregunta: ¿podrán vivir esos huesos? ¿Y cuál es la respuesta del profeta? No sé, Señor, tú lo sabes. Entonces, donde le dice: háblale a los huesos, dile que se junten, dile que cobren piel. Guara, qué tremendo. Estaba hablando del Señor de la restauración de su pueblo, y es lo que el Señor nos habla a nosotros. A veces nosotros mismos nos sentimos que estamos como secos, ¿verdad? Como en un valle secos. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Suelta la palabra. Entonces, cuando nosotros podemos decir, soltemos la palabra, hablemos la palabra, y es donde nosotros podemos decir: Señor, solamente tú lo sabes. ¿Será que el Señor no sabe todo? ¿Ah? Hay cosas que usted y yo no sabemos, honestamente, hay cosas que no sabemos. Cómo salir, por ejemplo, de una situación espiritual cuando nosotros mismos caímos en ella. Dios mismo es el que nos liberta, porque uno dice: sí, uno sí sabe. Mire, hermano, a mí me gusta mucho la oración de David, cuando David dice: revélame aún los pecados que me son ocultos. Hay pecados que usted y yo sí sabemos lo que hemos cometido, claro que sí, pero hay pecados de nuestra situación, nuestra, digamos, ascendencia que nosotros no sabemos y que se repiten en nuestras vidas. Esas son las iniquidades. Mire, yo soy muy cuidadosa en este sentido, porque cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, el Señor hace un pacto con nosotros. ¿De qué? El pacto de la gracia. Es el favor inmerecido y todo lo demás. Pero nosotros no es que sufrimos una transformación así y listo, y ya nosotros confesamos nuestros pecados y el Señor nos perdona, sí, los pecados, pero hay pecados que nosotros en la vida ni sabíamos que estábamos cometiendo. De verdad. Entonces, muchísimas veces caemos en lo mismo. Por ejemplo, lo que es la parte de la inmoralidad sexual. Hablando solamente de ese punto de la inmoralidad sexual. Mano, muchas veces nosotros nos levantamos en la madrugada y tenemos sensaciones de que nosotros, oye, pasamos una noche que no fue nada buena. Nos tocamos nuestras partes, nos sentimos inclusive húmedos, tenemos sueños muy reincidentes con el adulterio, con la pornografía, con la masturbación, con esto y aquello. Y uno dice: pero ¿por qué si yo no me acuesto pensando en esto? Hermano, hay cosas que vienen de nuestras iniquidades, de la línea generacional que nosotros tenemos. Ahora, si yo no le digo al Señor: Señor, perdóname los pecados aún que me son ocultos. Hay cosas que nuestros padres hicieron que nosotros nunca supimos. Y que ni lo vamos a saber porque no nos lo van a decir. ¿Ah? ¿Por qué? Porque así como las bendiciones alcanzan de la primera hasta la 1000, la maldición alcanza de la primera hasta la cuarta. ¿Sí? Es lo que dice la Biblia. Eso es lo que nos enseña a nosotros la palabra. Incluso en el Nuevo Testamento a Jesús le preguntan: ¿quién pecó? ¿Él o su padre? Ahí hay énfasis. O sea, ni él ni su padre. Esto es para que Cristo se glorifique. Pero son casos específicos. Porque habían situaciones mire, el mismo Mateo, el mismo Judas, el mismo Pedro,
esas personas tenían cuestiones en su carácter. Ellos venían arrastrando situaciones. Ahora, ¿qué es el carácter? Son los rasgos que nosotros, ¿qué? Tenemos de nuestros padres, pero ellos vienen ¿de dónde? De sus padres, y los padres de ellos, de los padres de ellos. Entonces nosotros venimos repitiendo los mismos pecados incluso que nuestros padres. Y si no hay una verdadera, mire, intercesión, si no hay en nosotros un corazón realmente dirigido por el Espíritu Santo, nosotros los terminamos repitiendo también. Y ahí es donde Dios dice, oye, ¿hay pecados que me son ocultos? Sí, hay pecados que no son ocultos. Hay cosas que usted y yo sí sabemos que las estamos haciendo y no podemos ocultarlas más, pues, porque eso es lo que nos mantiene a nosotros atados todavía a la maldad. Pero hay cosas que sencillamente yo tengo que pedírsele al Señor, Señor, examíname, escudriñame, revisa a ver si hay en mí rastros de maldad. Y eso es un énfasis que hace también allí el autor de ese libro de los Salmos. O sea, revisa en mí si hay rastros de maldad. ¿Será que el Señor no lo sondea todo? Si se lo permito. Si yo se lo permito, el Señor lo ve absolutamente todo. Lo que pasa es que muchas veces tenemos las luchas internas nosotros mismos, ¿verdad? Y no se las decimos, pero ni a Dios. Pues nosotros creemos que Dios no lo sabe. Entonces vivimos con eso. Estoy luchando. Hermano, ¿cómo estoy? Tengo una lucha. Hermano, nosotros no venimos a esta tierra a luchar. ¿Qué es eso? Y ahí sí andamos, de verdad, toda la vida, y que en lucha. No se lucha, se huye. Hermano, Se huye, se esquiva. se resiste. Exactamente. ¿De qué forma resistimos? No es tampoco quedándonos ahí, sino es sabiendo que ya va, esto no es algo que viene de parte mía. Ahí es donde nosotros sí tenemos que ser fuertes, firmes y valientes en el Señor. Este pensamiento no viene de parte ni de Dios ni viene de parte mía. Si aquí hay una línea generacional que vengo arrastrando de mis antepasados, en el nombre poderoso de Jesús, la quebranto ahora. Mira, hermano, a veces usted está tranquilo y usted de repente le llega un pensamiento de maldad que usted dice, ya va, ¿de dónde salió esto? Por ejemplo, un deseo sexual con un niño, con una niña. Si venimos de incesto, por ejemplo, en la familia, que nosotros fuimos abusados de niños, que nuestros padres seguramente también fueron abusados de niños. Oye, ¿por qué te pasa un pensamiento de eso por la cabeza? No son cosas ni ingenuas, ni tampoco son cosas que uno tiene que ignorar. Ya va, hay que prestarle atención. Te reprendo en el nombre de Jesús, Satanás, apártate de mí. Eso es. Pero hay que asumir una posición, hay que tener una postura. De lo contrario, nosotros venimos cayendo. Igual con el robo, igual con la mentira, igual con el alcohol, igual con el cigarrillo, con las drogas. Ya va, son cosas que nosotros tenemos que estar conscientes de que son iniquidades que nosotros necesitamos, ¿qué? Detener en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué entramos en esto? Porque resulta que la restauración en nuestras vidas solamente es dada cuando nosotros asumimos también responsabilidad. Y hay que asumir una responsabilidad con nuestra descendencia, porque si usted no quiere que sus hijos repitan lo mismo, hay que cortar con esas cadenas de maldad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que está el Antiguo Testamento y por eso inclusive está el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. Él nos da el discernimiento. Mire, cosa tremenda es un cristiano sin discernimiento de espíritu. Mire, el discernimiento es tan tremendo que el discernimiento nos lleva a nosotros a probar los espíritus. No a probar el espíritu, a probar los espíritus. Yo siempre recuerdo y hago mucho énfasis en esa mujer que estaba lavando los corotos ahí en Quinta Crespo, en el apartamento. Sabe que por ahí pasan muchos autobuses y de repente ella está lavando el plato y hace así que... Y aspira y dice, oye, ¿cómo me gustaría fumarme un cachito de marihuana? Nunca en su vida ella había consumido, pero ni un cigarrillo. Y ella sintió el deseo de fumarse un cachito de marihuana. ¿Por qué? Porque ella vio el humo, la atmósfera. E inmediatamente ella reconoció en ese momento, ya va, este pensamiento o este dardo, esto no es un pensamiento solamente, esto es un dardo de fuego del maligno. Lo primero que hizo fue reprenderlo y hablarle a Satanás. Le dijo, tú no tienes autoridad sobre mi vida, yo ni consumo ni consumiré nunca eso en el nombre de Jesús. Hay que tomar una actitud. Pero nosotros no podemos seguir ingenuos, nos pasan los pensamientos, nos llegan los pensamientos, vivimos con esa lucha por dentro y yo no quiero pensar en esto y yo no voy a caer en esto. Mi hermano, no luche de esa manera, reprenda en el nombre poderoso de Jesús, porque la Biblia enseña que a nosotros se nos dio el nombre de Jesús para echar fuera demonios en el nombre de Jesús, amén.
Y son demonios que operan en los aires. Recuerden que Satanás no está amarrado todavía. Todavía no está en el lago de fuego y azufre. ¿Ok? Entonces hay que tomar también cuidado con esto. Bien.